Saludos amigos de Oficina de Abogados Saldívar Olivo. En esta ocasión una entrega más, como siempre, tratando de llevar inquietudes, necesidades y, ¿por qué no?, comentar los temas que están en la actualidad. En el día de hoy estuvimos por el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y allí estuvimos viendo algunos preparativos para lo que tiene que ver con la medida de coerción que se va a conocer contra Hugo Veras y un conjunto de más implicados, imputados en estos hechos. Como abogado, siempre es bueno resaltar que una cosa es la acusación, otra cosa es la imputación y otra cosa es lo que tiene que ver ya con los cargos cuando se le imputan directamente en un juicio de fondo. En esta fase posterior a la preparación, a la fase secreta, como llaman los abogados, que la realiza el Ministerio Público recolectando las pruebas, en esa fase que ustedes ven que a veces se le citan a la persona para que comparezca, para que den su punto de vista, y en algunos casos también se dejan detenidos, como en algunos casos que ha pasado aquí. Pero desde mi punto de vista, siendo lo más imparcial posible, siendo lo más objetivo, siempre consciente y resguardando lo que es la presunción de inocencia de todo imputado. Hasta este momento, estas personas, señores, son supuestamente acusados de que cometieron un hecho. Bien, no podemos decir que hicieron o que no hicieron. No, simplemente el Ministerio Público, mediante su investigación realizada, documentada con sus solicitudes de órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, incautación, etcétera, realizada ya, somete lo que es el apresamiento de esta persona para posteriormente ser presentado ante el juez de la instrucción y que éste decida si es necesario que se le dicte medida de coerción preventiva o domiciliaria. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando el Ministerio Público lo acusa, le somete la medida de coerción, usted puede tener una libertad domiciliaria como visita periódica, o usted puede ir o lo pueden dejar preso preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está encarcelado, que son de la mayoría de los casos a los cuales nosotros no ponemos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto un sinnúmero de casos con un sinnúmero de parafernalia, aparataje, helicóptero, allanamiento, y después esas personas son descargadas. Entonces, ¿de qué vale la pena usted tener una persona detenida 3, 5, 6 años, 2 años, perdón, 2 años, y que al final esa persona salga a suelta? Porque en el juicio de fondo los jueces los descargaron por insuficiencia de prueba, porque no se encontraron la acusación que hizo el Ministerio Público, no la pudo sustentar en hecho. Y es bueno que la población que no conoce de las intrínculas y del derecho entienda que todo lo que se alega, todo lo que se acusa a una persona, estamos obligados a demostrarlo. En el caso penal, cuando usted acusa a una persona de un cargo, de un delito, el Ministerio Público tiene que probarle ante el juez que lo que él alega fueron así en base a las pruebas. En este caso, hemos visto por encima la presentación de la acusación del Ministerio Público, la cual consta de 304 páginas. Entiendo que es muchas informaciones, que pudiera haber sido menos, y los cargos que se le están imputando, vamos a llamarle así, serían la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, conclusión de funcionarios, terrorismo, y lo que tiene que ver también con el lavado de activos, y por qué no los delitos electrónicos que también van incluidos en este proceso. Es un caso que de antemano le aseguramos a ustedes que el Ministerio Público va a solicitar
que se ha declarado complejo. ¿Por qué? Porque el plazo establecido para un caso normal serían 3 meses a 6 meses. Pero cuando se declaran complejo, el Ministerio Público tiene un plazo de 1 año para seguir ampliando sus investigaciones. Estoy casi seguro, y lo pueden escribir, que se le va a solicitar que dicho cargo, dicha medida de coerción sea declarada compleja, y como es siempre de lugar, el Ministerio Público va a querer siempre que guarden prisión preventiva, es decir, que se vayan o a la cárcel de Najayo o a la cárcel de San Pedro, en fin. Pero algo que yo quiero aclarar y quiero llamar la atención al público: nosotros siempre abogamos por la transparencia. Nosotros los dominicanos abogamos por la corrupción. Pero hay personas a esta fecha que todavía entienden que esto es una simple campaña política, lo de la corrupción. Señores, ya el pueblo está empoderado. El pueblo necesita que los fondos, que los recursos vayan a las arcas donde deben de ir. A esos funcionarios que todavía entienden, y a los actuales funcionarios designados por el presidente de la República, le hago un llamado. Recuerden que el Ministerio Público es vigilante, y cualquier acción que ustedes hagan de manera ilícita, el Ministerio Público es el primero que va a solicitarle medida de coerción mediante el proceso de la PETCA. Para Hugo Vera lleva una situación muy difícil. ¿Por qué decimos esto? Porque él era el director del Intran, él era la cabeza, y como cabeza, como ministro de Estado, sobre él recaen todas las responsabilidades, no solamente civiles, sino también penales. Claro que hay un conjunto de personas que están también involucradas, pero la figura principal en este tipo de casos siempre es el titular. Y según lo que yo he visto, lo poco que he podido recolectar, donde decía que el encargado, el ministro de Compra y Contrataciones, le había advertido al Intran, al señor Hugo Vera, que habían irregularidades en ese contrato de más de 1.200 y pico de millones de pesos. Señores, estamos hablando de 1.200 millones de pesos. Entonces, para cualquier abogado que lleve esta defensa, la lleva pesada, porque es un caso muy fuerte, y es un caso que sus abogados van a tener que guayar la yuca, como decimos mayormente en el campo. Se van a tener que adentrar, investigar, y otra cosa que están enfrentando al Ministerio Público. Y no porque sea el Ministerio Público, porque siempre es el papel del abogado enfrentar al Ministerio Público cuando es defensa técnica. Y no necesariamente quiere decir que lo que el Ministerio Público presente es bueno y válido y que las cosas sean así. No, es todo lo contrario. Ese es el papel del abogado, demostrar que los hechos no fueron como el Ministerio Público siempre lo plantea, su película, su programa, acomoda las cosas a su manera, pero el abogado entonces de la otra parte, la defensa, llámese de Hugo o de los demás acusados, se tendrán que adentrar y esforzarse bastante para desmontar esa acusación, que desde mi punto de vista es una acusación un poquito fuerte por la magnitud de los hechos y los cómplices y las instancias y las instituciones envueltas entre sí. Porque no solamente estamos hablando del Intran, también estamos hablando de una semaforización, estamos hablando de un contrato de una licencia. En fin, se confluyen diferentes casos, cosas que se tendrán que dilucidar en el escenario de los tribunales. Pero esto es bueno, señores, que la población, en especial, reitero, concluyo, que los ministros, esos ministros que se creen amos y señores, esos ministros que
uno le advierte, le intima, le dice como consultor jurídico que las cosas no se deben de hacer así. Esos ministros que creen que porque fueron nombrados en una posición deben de hacer y deshacer y que no quieren obedecer la ley. No estoy diciendo que el caso de Hugo Vera sea el mismo, pero se lo digo por la experiencia y nuestros años de ejercicio, donde hemos tenido que hacerle la asesoría a algunos funcionarios, pero que a veces el cargo lo obnubila, lo embriaga. Y uno como abogado, como asesor externo o interno de la institución que sea, uno siempre le hace las recomendaciones sobre el mismo. Y esto es bueno que esos nuevos encargados que se están designando cumplan y se hagan rodear de abogados, de consultores jurídicos que ciertamente tengan la capacidad. No es porque sean amigos, no es porque le tengan miedo, no. Usted necesita un consultor jurídico que esté ahí para llamarle la atención cuando usted haga las cosas de manera contraria a la ley. Entonces, queremos que esto se aclare. Ojalá que las cosas se puedan resolver de una manera que no sea como se espera, porque de que se le va a solicitar medida de coerción y prisión, eso es algo que no se va a escapar el señor Hugo y los demás implicados. Señores, hasta una próxima entrega. Su abogado Rigoberto Saldívar. Estoy a las órdenes. Gracias por el apoyo que nos están dando, las suscripciones, los comentarios. Quiero que opinen sobre este tema. ¿Cuál ha sido su inquietud? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen que pueda pasar? Y gracias por una entrega más. Hasta la próxima. Bye.